Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas, profe. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola, hola. Bueno, como ustedes saben, solamente quedan 3 temas antes del tercer parcial. Este tema de esta semana, que es cantidad de movimiento angular. Luego tenemos que ver equilibrio y al final tenemos que ver fluidos. Bueno, la cantidad de movimiento angular en realidad es una continuación de todo lo que hemos venido viendo. Hay 2 formas para calcularlo, ya sea con esta ecuación de aquí o con esta ecuación de aquí. Yo les recomendé que utilicen esta ecuación de acá cuando sea un objeto grande, un objeto rígido. Y esta ecuación de acá cuando sean partículas, cuando sean objetos pequeños. En todo caso, recuerden que L es la letra, bueno, L mayúscula, la que representa a la cantidad de movimiento angular. Y para que recuerden más o menos su definición, según esta ecuación, es el momento de inercia multiplicado por la rapidez angular omega. Entonces, para entrar directamente en los problemas, porque siempre voy por hecho que ya leyeron la teoría, Profe, sí, perdón. La de arriba para objetos, ¿qué era? Para objetos pequeños. no, para objetos rígidos, objetos grandes. Ah, ok. Oh, Y la de abajo para objetos pequeños, como partículas. ah, ok. Gracias, profe. Con gusto. En realidad los dos sirven para cualquiera de los dos casos, pero yo recomiendo la primera para objetos grandes y la segunda para objetos pequeños, así se simplifica mucho. Recuerden que en general nosotros tenemos 2 tipos de movimiento. Movimiento, iba a escribir. Disculpen mi dislexia. Profe, por si acaso no estamos viendo la pizarra. Sí, voy. Me avisan. Ahora sí, Sí, ahí sí, ok. ¿Y me escuchan bien? también. Bueno, entonces, 2 tipos posibles de movimiento, que son los que más hemos analizado por acá, que son el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Entonces, nosotros para el movimiento que es de traslación, ya hemos visto muchas variables, pero luego también vimos un montón de variables similares para movimiento de rotación. Ok, trasladarse es moverse en X, en Y o en Z, ¿verdad? Y rotar es girar. Ahora, habíamos visto, por ejemplo, para la traslación, que hay una cosa que se llamaba cantidad de movimiento lineal, que era la P. Y P es la multiplicación de la masa por la velocidad. Bueno, la magnitud de P es la masa por la rapidez. Existe algo equivalente para la rotación, pero en lugar de P y en lugar de llamarse em, cantidad de movimiento lineal, se llama L y se llama cantidad de movimiento angular. Y L es simplemente I por omega. Pero vean que tiene mucho sentido porque son análogos. Esta es una cantidad de movimiento en línea recta, lineal. Esta otra es una cantidad de movimiento angular para cosas que giran. La masa m es la inercia de traslación. Y entre más grande la masa, más cuesta modificar el estado de movimiento de un objeto. Pero el momento de inercia era muy parecido. El momento de inercia nos dice que tan difícil es poner a girar a un objeto. Solo que en este caso, pues girar, rotación, ¿verdad? Similar con las velocidades, o en este caso las rapideces. La rapidez lineal es el espacio entre el tiempo, pero de forma lineal, mientras que la rapidez angular también es el espacio entre el tiempo, solo que de forma angular. Entonces vean que todo tiene sentido. Las ecuaciones se parecen un montón, solo que una nos habla acerca de la cantidad de movimiento lineal para la traslación y la otra para la rotación. Entonces, esto simplemente es un preámbulo, pero recuerden entonces que
simplemente es la relación que tenemos entre el momento de inercia, la facilidad para girar un objeto dependiendo de su geometría y de su configuración de masa, y qué tan rápido está girando. Claramente, entre más rápido está girando y más grande es el momento de inercia, pues más grande se hace la cantidad de movimiento angular. Así como precisamente funcionaba para la cantidad de movimiento lineal. Si algo se mueve muy rápido y tiene mucha masa, pues tiene mucha cantidad de movimiento lineal. Entonces, esto es para que conceptualmente vean que estas dos cosas están muy vinculadas, se parecen mucho, se relacionan. Solo que una nos habla más del movimiento de traslación y la otra nos habla del movimiento de rotación. ¿Alguna consulta? Bueno, todo Profe, yo es... tenía una pregunta con la ecuación de L que está arriba, la última. El ángulo que se forma, seno de fita, creo que es ese fita es relativo a el vector, digamos, el ángulo que se forma entre el vector de posición y P. Este es el ángulo formado entre el vector de velocidad, bueno, a lo que es lo mismo, el vector de cantidad de movimiento lineal y el vector de posición, como usted lo dijo. Ok, gracias. Con gusto. Profe, la cantidad de movimiento angular sería, o sea, si dividimos torque entre velocidad angular, obtendríamos cantidad de movimiento angular, ¿verdad? Si dividimos el torque entre, Cantidad entre velocidad angular. velocidad angular, ¿nos da qué cosa, supuestamente? Cantidad de movimiento angular. Porque estoy viendo que I por omega al cuadrado era torque, ¿cierto? No. Torque es I por alfa, que es la segunda derivada de omega con respecto al tiempo. Ah, cierto, cierto. Sí, sí. Parecen, pero Sí, no no, iguales. nada que ver entonces. Sí, planes. Ok. Ok, entonces todo esto se los había dejado por acá. Es importante que recuerden que en realidad todas las cosas en el universo giran, todas las cosas rotan, porque al rotar adquieren estabilidad. Entonces las cosas en el universo se trasladan, sí, pero también tienden a rotar. Porque cuando se trasladan tienen cantidad de movimiento lineal, una resistencia a ser detenidos. Y cuando están girando tienen cantidad de movimiento angular, una resistencia a que se detenga su movimiento de rotación. Esto ayuda mucho para estabilizar a los objetos. Entonces los objetos en el universo tienden a girar para tener más estabilidad. Por eso prácticamente todo lo del universo siempre está girando. Los cuerpos celestes, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, este problema quedaba de tarea y vamos a hacer este de una vez, que es solo para calentar. Tenemos un disco sólido uniforme de 3 kilogramos y con radio de 0,2 metros que está rotando en torno a un eje fijo perpendicular a su cara con una frecuencia angular de 6 radianes por segundo. Recuerden que la frecuencia angular es lo mismo que la rapidez angular. Y se les pide la magnitud de la cantidad de movimiento angular del disco cuando el eje de rotación primero pasa por el centro de masa y luego cuando el eje de rotación pasa a través de un punto que está a la mitad entre el centro y el borde del disco. Entonces, según lo que yo les recomendé ahorita, ¿con cuál de las dos fórmulas calculamos aquí la magnitud de la cantidad de movimiento angular de ese disco? Con la de objetos sólidos, que es el Inercia por momento de inercia velocidad. por la velocidad angular. Esa misma, ¿verdad? Entonces, a ver qué número de ejercicio es ese. El 2. Entonces, el momento de inercia, perdón, la cantidad de movimiento angular es el momento de inercia por la rapidez angular. L es igual a I omega. Entonces, a ver, ¿cómo encontramos el momento de inercia? De la fichita, Sí, la fichita, de la ¿verdad? fórmula. Eso sería para un disco. Y para un disco, ¿qué dice la tabla de momentos de inercia? M medio R cuadrado. Claro, ¿verdad? Nosotros tenemos la información de la masa y del radio, ¿verdad? ¿Cuánto es la masa? ¿Cuánto es el radio? 3 kilogramos y el radio es 0,2 metros. 0,2 metros, excelente. Con toda esa información, ¿cuánto nos da el momento de inercia del disco cuando pasa por el centro, verdad?
Esta es la fórmula del momento de inercia del disco cuando el eje pasa por el centro. O sea, es como que el disco sea como así, más o menos, un circulito, y que el eje esté pasando por acá, ¿verdad? El eje, por así decirlo, entra y sale de la pantalla. Es un eje vertical, pero pasa por el centro. Igual al que, bueno, similar al que les puse en el examen, ¿verdad? Es un eje perpendicular a la pantalla. Va hacia afuera y hacia adentro el eje, pero pasa por el centro. ¿Cuánto da este cálculo para el momento de inercia solamente? 0,06. 0,06. 0,06. ¿Cuáles son las unidades del momento de inercia? Kilogramos por metro cuadrado. Sí, kilogramo multiplicado por metro al cuadrado. Entonces ya tenemos el momento de inercia. ¿Y omega? Omega lo daba el ejercicio, creo. Sí, 6 radianes por segundo. 6 radiales por segundo. Bueno, entonces podemos calcular rápidamente cuánto vale su cantidad de movimiento angular. ¿Cuánto da? Es la multiplicación de esos dos. 0,36 0,30 kilogramos metros cuadrados entre segundos. kilogramo, ajá, metro cuadrado sobre segundo, que son las unidades de la cantidad de movimiento angular. Vamos a hacer el B. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta para hacer la parte B? Teoría del teorema del eje paralelo. Paralelos. Sí, eso mismo, ¿verdad? Porque, bueno, se supone que esto es un disquito ahí más o menos. El eje igual está en el centro y el eje es perpendicular. Sale de la página y entra a la página, bueno, en este caso a la pantalla. El detalle es que ahora, bueno, antes el eje estaba aquí, en el centro de masa, pero ahora vamos a desplazar el eje y ya no va a pasar por ahí. Nuestro nuevo eje dice que queda a la mitad, ¿verdad? Dice que pasa en un punto a la mitad entre el centro y el borde. Esta es la mitad. Este es el nuevo eje, que igualmente es vertical. Bueno, dependiendo cómo estén viendo ahorita el celular o la compu, es vertical o no, pero lo importante es que sale y entra de la pantalla. Este es el nuevo eje, entonces hay que rotarlo alrededor de este eje. Siendo así, bueno, otra vez, L va a ser I por omega. Solo que nuevamente hay que encontrar I. Y en la ficha que ustedes tienen del momento de inercia, no viene el momento de inercia de un disco cuando el eje pasa por acá. Claramente no viene. Entonces tienen dos posibilidades, hacer una integral horrible y gigantesca o utilizar el teorema de los ejes paralelos. Mucho más sencillo así, ¿verdad? Entonces, usando el teorema de los ejes paralelos, el teorema de los ejes paralelos dice que para encontrar el momento de inercia en un nuevo eje, ya vimos esto para el examen pasado, pero bueno, no importa, el momento de inercia en el nuevo eje se calcula viendo el momento de inercia que tenía en el centro de masa y sumándole la masa total por la distancia d elevado al cuadrado. ¿Recuerdan cuál es esa distancia d? La que hay del centro de masa al nuevo eje. Sí, del anterior, del centro de masa hacia el nuevo eje. Entonces, esta parte de aquí, el momento de inercia del centro de masa es el mismo que teníamos antes. La mitad de la masa por el radio del disco al cuadrado. M es la masa total, sigue siendo M, pero ahora esta distancia D mayúscula, ¿cuál es esa distancia D mayúscula? Es esa distancia desde aquí hasta acá. Esa es la distancia D mayúscula, la que hay entre el eje que estaba en el centro de masa y nuestro nuevo eje. Parece una carita eso. Una carita media triste porque le fue mal en el segundo parcial. Entonces, voy a colocarle aquí con D, esta D con verde. Entonces, ¿cuánto vale esa distancia D en este caso? La mitad del radio. Sí, nuevamente, esa distancia D sería pues justo la mitad del radio, R medios. R medios, solo que hay que elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Bueno, ya tienen cómo calcular la inercia, el momento de inercia en el nuevo eje. ¿Cuánto daría eso?
0,09. ¿Me lo confirman, por favor? Sí, profe. Sí. 0,09 kilogramos metro cuadrado. Entonces es el momento de inercia en el nuevo eje. Y la rapidez angular no ha cambiado, ¿verdad? Es la misma. A ver, sí, la frecuencia angular es la misma. Entonces simplemente lo utilizamos para calcular ahora sí el momento de inercia, perdón, la cantidad de movimiento angular, que sería 0,09, lo que ya calculamos, por la rapidez angular, que era de 6. ¿Y cuánto da eso? 0,54. 0,54 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. ¿A todos les da esto? Sí. A ver, ¿en cuál situación? ¿En la A o en la B hay más cantidad de movimiento angular? En la B. En la B. ¿Tiene sentido que en la B haya más cantidad de movimiento angular? Sí, porque requiere más velocidad angular para poner a girar esa masa. Bueno, la velocidad angular sigue siendo la misma. ¿Se requiere más torque o se requiere más cantidad de movimiento angular? Porque sí, tiene más momento de inercia. Como este caso tiene más momento de inercia, es más difícil poner a girar ese disco con esta configuración, teniendo el eje de rotación corrido, desplazado. Recuerden que siempre es más fácil girar algo cuando el eje está en el centro de masa, que es la configuración de la A. En la A, el eje está en el centro de masa. Por eso su momento de inercia es mínimo ahí. Y como su momento de inercia es mínimo ahí, su cantidad de movimiento angular también es mínima ahí. Profe, Ajá. pero ahí, digamos, eso no significaría también que tiene más estabilidad cuando está fuera del centro, porque tiene más, o sea, el momento de inercia es mayor. Sí, correcto. Entonces cuesta más detenerlo. Entonces Claro, es más estable. claro, exactamente. Implica todo eso también. El punto es que recuerden que la cantidad de movimiento angular, la cantidad de movimiento lineal, el momento de inercia y la masa, que es la inercia de traslación, son cosas que funcionan en los dos sentidos. Por ejemplo, recuerden cuando yo les decía que un furgón que tiene mucha masa es muy difícil de acelerar, ¿cierto? Es muy difícil de acelerar porque tiene mucha inercia. Pero una vez que ya usted lo aceleró, mae, quítese porque es muy difícil de frenar. Funcionan los dos sentidos. Por eso el furgón tiene más estabilidad de traslación, por así decirlo. Es muy difícil de tenerlo. Ahora, en este caso es similar, solo que desde la perspectiva rotacional del giro. Si algo tiene mucha cantidad de movimiento angular, ciertamente va a ser muy difícil ponerlo a girar así. Pero una vez que ya está girando así, va a ser muy difícil detenerlo. Y como es muy difícil detenerlo, se vuelve muy estable, como usted lo dice. Profe, entonces, ¿por qué los cuerpos celestiales tienden a rotar sobre su eje? Es que Sí, eso que llamamos eje para los cuerpos celestiales nunca fue algo fijo. En realidad, lo que hizo la materia fue más o menos ir acomodándose poquito a poco, de tal manera que al final, por un asunto de atracción gravitacional, es que la masa termina quedando en el puro centro, no por un asunto de cantidad de movimiento angular. Como toda la materia se trae por igual en todas las direcciones, la materia en el universo tiende a tener su centro de masa más o menos en el centro, pero es por un asunto de gravitación universal, no es por un asunto de cantidad de movimiento angular. Y es que no hemos visto gravitación universal, de hecho ya en este semestre no lo vamos a ver, pero tal vez si lo viéramos le quedaría más claro, pero en resumen, la razón por la cual los objetos giran alrededor de su centro es porque la materia en todo el universo tiende a reacomodarse de forma simétrica y homogénea, pero esto es por culpa de la propia atracción gravitacional que tiene toda la masa en el universo. Por eso es que todos los objetos del universo tienden a ser más o menos simétricos, porque su configuración de masa tiende a ser simétrica, porque la ley de gravitación universal implica eso que está ahí. Pero eso no tiene tanto que ver con la cantidad de movimiento angular. De hecho, esto que hicimos antes nosotros, que están viendo ahorita, bueno, creo que no están viendo la pizarra, ¿verdad? Esto que están viendo ahorita de la pizarra, de cambiar el eje del centro de masa y moverlo para acá, esto no es natural. Normalmente lo que sería más natural es esto que está aquí. Si esto se da de esta manera, se da no tanto por la cantidad de movimiento angular,
digamos que la cantidad de movimiento angular de esto, de esta manera, es más un efecto colateral del hecho de que gravitacionalmente hablando, toda la materia se atrae y en promedio el centro de masa termina estando más o menos en el centro. Pero el centro de masa de todos los objetos en el universo no necesariamente está en el puro centro. Está cerca del centro, pero no Ok. necesariamente en el puro centro. Pero como le Parecido digo, sí, es parecido a la tensión superficial en una burbuja que adquiere una esfera porque es ajá, ajá, donde es correcto. más estable. Es similar, sí, es similar. Gracias. Ok, con gusto. Bueno, y el cambio de la cantidad de movimiento angular en el tiempo resulta que nos da el torque neto. Y esto también se parece mucho a la segunda ley de Newton para la rotación. Hago todas estas analogías porque como son cosas nuevas, casi siempre, si no les explico esto, todo les queda como en chino. Pero necesito que hagamos otra analogía. Si ustedes recordarán, obviamente, para el movimiento de traslación, nosotros tenemos fuerzas que actúan. Las fuerzas son las causantes del cambio del movimiento de traslación. Pero los torques, los momentos de torsión, son los causantes del cambio de movimiento de rotación. Cuando nosotros vimos la segunda ley de Newton, yo les dije que la segunda ley de Newton no era exactamente suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y luego, cuando vimos cantidad de movimiento lineal, yo les dije que en realidad la segunda ley de Newton es la primera derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento lineal. ¿Recuerdan eso? Bueno, resulta que así como la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento lineal nos da las fuerzas, los torques son muy parecidos. Solo que en vez de cantidad de movimiento lineal, ¿qué va a haber? ¿Qué hay en lugar de cantidad de movimiento lineal para el movimiento angular? Cantidad de Cantidad movimiento. de movimiento angular. Pero ven, nuevamente tienen la misma forma. Las dos ecuaciones se comportan exactamente igual, solo que una nos habla para movimiento de traslación y otra nos habla para movimiento de rotación. Sin embargo, recuerden estas analogías. Esto los va a hacer pensar más fácilmente, de forma más simple. Al final de cuentas, recuerden que el sueño frustrado de todos nosotros los físicos es la gran unificación, ¿verdad? Toda la unificación ya más o menos la hemos logrado con al menos 3 de las fuerzas, pero la gravedad está muy, muy difícil. Ese es el sueño frustrado de todos los físicos, hacer una sola ecuación con la cual se pueda explicar el universo. Y vamos bien, hemos avanzado bastante, pero falta mucho, mucho, mucho por hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, esto me puede sacar un poco del tema y no me quiero salir del tema porque hoy no tengo muchos minutos y necesito terminar la clase pronto. Pero en resumen, yo siempre trato de compactarles todo lo posible de la forma más simple, porque recuerden que la simpleza es belleza, y de alguna manera recordarles que las cosas no están aisladas, todo tiene relación y de alguna manera todo se parece. Entonces, regresando a la teoría, em, bueno, aquí vamos a hacer este otro. ¿Alguien puede leerlo en voz alta? Que lo lea en voz alta, por favor. Una esfera hueca de pared delgada con masa de 12 kilogramos y diámetro de 48 centímetros gira alrededor de un eje que pasa por su centro. El ángulo en radianes con el que gira en función del tiempo, en segundos, está dado por zeta en función del tiempo, es igual a A por T a la 2 más B por T a la 4, donde A tiene valor numérico de 1.50 y B tiene valor numérico de 1.10. A. ¿Cuáles son las unidades de las constantes A y B? B. En el instante T igual a 3 segundos, calcule I. El momento angular de la esfera y, bueno, 1, el momento angular de la esfera y 2, la torca de la esfera. Gracias, sí, la torque neta, recuerden que es el torque neto. Ok, entonces tenemos la esfera hueca. Eso es importante porque recuerden que una esfera hueca no se comporta igual que una esfera sólida, que una esfera rellena. Una esfera hueca es como un cascarón. Tenemos su masa y tenemos su diámetro y el eje pasa por el centro. Entonces con eso podríamos calcular el momento de inercia de esta esfera hueca. Tiene el ángulo en función del tiempo y la primera pregunta es las unidades. De verdad, ustedes están ya bien grandes y yo no voy a hacer la A.
Pues la A está demasiado fácil y venimos viendo esto desde el primer parcial. Las unidades de eso son súper sencillas. Recuerden que las unidades del ángulo tienen que ser radianes. Así que las unidades de A tienen que ser tales que al final, cancelándose con t al cuadrado, me queden radianes. Y de hecho, aquí está la respuesta, ¿verdad? Las unidades de A tienen que ser radianes sobre segundo al cuadrado para que esos segundos al cuadrado se cancelen con la t al cuadrado y me dé radianes. Y claramente las unidades de B también tienen que ser tales que cuando se multiplique por t a la 4 me dé todo unidades de radianes porque el ángulo está en unidades de radianes. Entonces B tiene que valer, bueno, debe tener unidades de radianes sobre segundo a la 4 para que esos segundos a la 4 se cancelen con estos segundos a la 4. ¿De acuerdo? Eso no lo voy a hacer. Eso es demasiado obvio ya. Ya lo pueden hacer hasta sus hermanitos de cole que los han visto estudiar todos estos meses. Vamos a hacer la B. En la B nos piden, bueno, a los 3 segundos calcule el momento angular de la esfera. Momento angular o momentum angular o cantidad de movimiento angular, todo es la misma vara. Entonces hay que calcular la cantidad de movimiento angular de esa esfera cuando han pasado 3 segundos. ¿Qué me recomiendan hacer primero? Hacerme un cafecito, ¿verdad? Y después del cafecito, ¿hacerme qué? Unos enricados. Tiene que averiguar la velocidad angular. Sí, ¿verdad? Entonces, pasando la B directamente, entonces en la B nos piden, ok, L, cuando T vale 3 segundos. Bueno, como siempre, L es igual a I por omega. Vayamos uno por uno. Calculemos I primero. Para calcular I, ¿cómo encontramos el momento de inercia de este caso, de esta esfera hueca? En la ficha. Una ficha, sí. ¿Qué dice la tablita? 2/3 mr a la 2. Ok. 2/3 de su masa por su radio al cuadrado. ¿De cuánto es la masa en este caso? 12 kilogramos. El diámetro es de 48 centímetros. Entonces el radio es la mitad. El radio sería de 24 centímetros. O sea, 0,24 metros. exacto, 0,24 metros. Con esos datos ya tienen el momento de inercia. ¿Cuánto les da? Cero coma cuatro seis. ¿A todos les da eso? Sí. Bueno, ahora vamos con omega. Tenemos omega. Sería la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Claro, ¿verdad? La definición formal de la rapidez angular es la derivada de su ángulo con respecto al tiempo. Entonces vamos a derivar con respecto al tiempo el ángulo. Tenemos una función para el ángulo. ¿Cuál es la función para el ángulo? AT cuadrado más BT al Q. Al 4, ¿verdad? 4. Bueno, derivemos eso. Eso es un jamón de derivar. ¿Cuál es la derivada de eso? Primer polinomio. Bueno, primer término, perdón, el primer monomio. 2AT. 2AT, ajá, más 4BT a la 3. excelente. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos omega. Sustituye Tú ya los 3 segundos. 3. Sí, vamos a los 3 segundos, sustituimos a los 3 segundos. En t igual 3 segundos, ¿cuánto da omega? 6A más 81B. No tenemos los valores numéricos. Sí, los tenemos. Dígame todo ya numéricamente, porque A vale 1,5 y B 1,1. ¿Cuánto varía omega?
127,8 me da a mí. 128, redondeado. ¿A todos les da eso? Ujú. Sí, ¿Unidades? radianes por segundo. Bueno, entonces ya podemos calcular I. Bueno, L, perdón. Entonces, ¿cuánto da L? 0,46. 58,8. A todos les da 58,8. Sí, bueno, a mí me da 58,9. Bueno, recuerden que la tercera cifra puede ser un poco diferente dependiendo del redondeo. 58,9 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. ¿Alguna consulta? Ahora la C. Bueno, es como la B2 más bien. Esto es como B.1. Vamos a hacer la B.2. ¿Qué nos piden acá en la B.2? El torque neto. Ok, ¿cómo podemos encontrar el torque neto? Con lo de la segunda ley de Newton para objetos de rotación. Claro, es la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Primero, entonces, encontremos una función con la cual escribir algebraicamente la cantidad de movimiento angular L. Más, voy a escribirla con otro colorcito. ¿Qué colorcito quieren? Rojo, azul, amarillo. Vamos a hacerlo con azulito. Rojo. Ah, ya dije azul. Bueno, rojo, está bien. Para que no digan que no los chineo. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué es L? Recuerden que L por definición es I por omega. ¿Cierto? Ahora, I, el momento de inercia en este caso es constante, pero su rapidez angular no es constante, cambia con el tiempo. ¿Cierto? La rapidez angular es una función que cambia con el tiempo y nos había dado este. Siguen viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, esta es la cantidad, perdón, la rapidez angular. Omega, 2at más 4bt a la 3. Lo escribí bien. Sí, Ok, entonces, esto es L. I por omega. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Bueno, entonces, vamos a derivar con respecto al tiempo eso que tenemos ahí. I multiplicado por omega. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Bueno, cuando el eje se mantiene fijo, el momento de inercia también se mantiene fijo. Porque el momento de inercia solo depende de la masa y de la configuración de masa. La puedo sacar a constante. Como es constante, la puedo sacar afuera, adelante. Entonces, simplemente sería derivar este polinomio que tengo aquí. ¿Cuál es la derivada de eso? 2a más 12bt al cuadrado. 12b, ajá, t a la 2. Y esto sería el torque neto. ¿Cierto? Pero nos pedían el torque neto a los 3 segundos también. Sustituyan aquí en t igual 3 segundos. Y entonces, ¿cuánto les da el torque neto? En total me dio 56,1. ¿Me confirman? ¿Cuánto valía A, compañero? La constante A. 1,5. La constante B, ¿cuánto vale?
1.1 me parecía. Sí, 1.1, ¿verdad? Bueno, sería hacer esto que está aquí. A todos les da 5.6.1. Bueno, voy a verla. Sí, 5.6. Sí, ¿Alguna consulta? Y bueno, en resumen, cuando hay sistemas aislados significa que no hay torques externos actuando. Este es el desarrollo matemático, pero más que esto, lo que me importa es saber utilizar qué pasa en un sistema aislado. En un sistema aislado, o sea, cuando los torques externos sumados dan cero, o cuando del todo no hay torques externos, resulta que la cantidad de movimiento angular también se conserva. ¿Ok? Entonces, nosotros en general vamos a tener que, voy a regresar a la pizarra. Ya ven la pizarra, ¿verdad? En traslación y en rotación también va a ocurrir algo semejante. En la traslación, cuando se conservaba la cantidad de movimiento lineal, por ejemplo, para los choques y cosas así, teníamos esta ecuación. ¿Cierto? ¿La recuerdan? Conservación de cantidad de movimiento lineal. Recuerden que la palabra conservación significa que hay algo que antes se va a comportar igual después de que ocurra algo, que se mantiene constante. La rotación también tiene una conservación de la cantidad de movimiento solo que angular. Y dice que la cantidad de movimiento angular del inicio tiene que ser igual que la cantidad de movimiento angular del final. Otra forma de ver esta ecuación sería, por ejemplo, que como L es igual a I por omega, entonces una posibilidad sería que el momento de inercia inicial por la rapidez angular inicial sea igual que el momento de inercia final por la rapidez angular final. ¿Lo ven? Esto también es una ecuación de conservación. ¿Por qué les llamamos ecuaciones de conservación? Porque hay algo que se conserva. En estas dos ecuaciones, todo lo de la izquierda está siendo igual que todo lo de la derecha. Aquí se está conservando la cantidad de movimiento lineal total. Aquí se está conservando la cantidad de movimiento angular total. ¿Y cuándo es que se puede aplicar esto? Cuando los torques externos sumados dan cero. O en otras palabras, si no hay torque externo, o si los hay, pero todos se cancelan entre sí, se puede usar esta ecuación, la conservación de la cantidad de movimiento angular. Y por esa razón es que yo les decía por ahí, bueno, les dejé un video interesante, ¿verdad? De hecho, quiero ver ese video ya mismo, porque sí es importante hacer énfasis en la parte conceptual. Voy a colocar YouTube un toquecillo. profe, ¿hay algún término que es análogo a impulso, pero en movimiento angular? Perdón, me lo repite, por favor. ¿Hay algún término que es análogo a impulso, pero en movimiento angular? El impulso en cantidad de movimiento angular. ¿Sabe? Para recordar, o al menos para ver la ecuación, ya le digo. El impulso por definición es el cambio de la cantidad de movimiento lineal. Y podríamos hacer uno equivalente, que también le podemos llamar impulso, pero sería impulso para rotar algo como el cambio de la cantidad de movimiento angular. Ah, no está viendo la pizarra, ¿verdad? Perdón. No es una variable que se utilice normalmente. Ya la está viendo, ¿verdad? Sí. Pero sí, podríamos hacer una equivalencia. Impulso sería el cambio de la cantidad de movimiento lineal o el cambio en la cantidad de movimiento angular. En los dos casos usted está impulsando algo, solo que aquí lo está impulsando para la traslación y aquí lo está impulsando para la rotación. Sin ¿Aplica embargo, también la aproximación de impulso? sí, igual la misma cosa. Ok. Puede haber torques externos actuando, pero si son demasiado pequeños,
o al menos más pequeños que lo que involucrarían estos que están aquí, estas situaciones, usted las puede despreciar. Ya están viendo YouTube, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es este? Que hay un capítulo de Los Simpsons que trae cantidad de movimiento angular. Esto es nuevo para mí. Bueno, vamos a verlo después. Este es el que quiero que vean. Ok, entonces, a ver, veámosla a ella girando. Voy a subir un poquitito la calidad porque no se ve nada. Híjole, no tengo más calidad que darles. Es que estoy en la casa y no tengo el internet tan bueno que digamos. Pero sí se distingue, ¿verdad? La figura y todo. Sí. Sí, profe. Ok, veámosla girar sobre su propio eje. Se me fue. Ahora sí, ahí. Ok, ahí ella está girando muy, muy rápido. ¿Qué es lo que la hace girar tan rápido? Según la ecuación que vimos de conservación de la cantidad de movimiento angular. ¿Qué es esta ecuación que está ahorita en la pizarra? Aquí está la pizarra, recordemos. Una cosa es la rapidez del giro y otra cosa es su momento de inercia, pero de alguna forma una influye en la otra. Si usted tiene una rapidez angular muy alta, es porque su momento de inercia es muy bajo. ¿Y de qué depende el momento de inercia? De la configuración de masa. Cuando un objeto es como esférico, digamos, depende de su radio. Pero si no es esférico, depende de la longitud, de qué tan lejos está alejada la masa con respecto al eje de rotación. Si la masa está muy alejada del eje de rotación, el momento de inercia se hace más grande, ¿cierto? Pero si la masa está más cerca del eje de rotación, el momento de inercia se hace más pequeño, disminuye. A ver, ¿tiene sentido eso con los giros que ella hace? Ella gira más rápido en el momento que tiene los brazos pegados a su cuerpo. ¿Por qué? Porque así disminuye el momento de inercia. Claro, disminuye el momento de inercia porque agarra su masa y la pega, la compacta a su eje de rotación. Su eje de rotación, ¿verdad? Es infinito y pasa a través de su cuerpo, para arriba y para abajo. Si usted pega la masa al eje de rotación lo más posible, usted disminuye su momento de inercia. Y al disminuir su momento de inercia, por conservación de la cantidad de movimiento angular, tiene que aumentar omega, tiene que aumentar la rapidez de giro. De hecho, ¿cómo frena ella? Ponga atención a cómo frena. ¿Qué hace ella para frenar? O para dejar de girar tan rápido, al menos. Póngale atención. Estirar la pierna. Estira la pierna, ¿verdad? Y estira los brazos. ¿Qué hace cuando estira la pierna y estira los brazos? ¿Qué le pasa a su momento de inercia? Aumenta. Aumenta. Como su momento de inercia aumenta por conservación, lo otro tiene que disminuir. O sea, la rapidez de giro disminuye. Igual aquí, es la misma cosa, ¿verdad? Él se agarra, digamos, de las piernas, encoge su cuerpo para llevar toda la masa lo más cerca posible al eje de rotación. Vean que el eje de rotación de esta persona, ahí, por ejemplo, bueno, el eje está como por su centro de masa, como por aquí. Ven el cursor, ¿verdad? Lo tengo por el calzoncillo. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, su centro de masa está más o menos aquí. El eje va a pasar por ahí, solo que es un eje que igual sale y entra a la pantalla. El eje está ahí, en este momento su momento de inercia es grande, porque con respecto al eje, la masa está muy alejada, los brazos están lejos, sus piernas están lejos, y el eje está aquí. Él aquí no está girando, toma un impulso y luego gira mucho más rápido cuando toda su materia está más cerca del eje. El eje sigue estando aquí en el centro. Y vean que toda la materia se compactó. Al compactarse la materia, disminuye el momento de inercia y por tanto aumenta la velocidad angular. Por eso gira más rápido. Entre más velocidad angular, recuerden que más rápido es el giro. Y aquí otra vez, él despega la masa de su eje, aumenta la distancia, aumenta su momento de inercia y ya deja de girar. Y ya cae recto prácticamente. En estos casos se puede aplicar el momento de la conservación de cantidad de movimiento angular
porque las fuerzas vienen de adentro, digamos. Sí, exacto, Es es un un, sistema interno. es una fuerza interna, por Son decirlo así. sí, porque son fuerzas internas que producen torques internos. Ok, ok. Igual aquí lo ven. La materia está cerca, está ahí mucho más cerca, gira más rápido, lo estira y luego el giro se detiene. ¿Ves? Ahí la pierna está alejada, luego la compacta, gira más rápido, gira más rápido, gira más rápido. Entre más compacta su masa, entre más la acerca al centro, más rápido va a girar. ¿Ven ahí qué rápido va? Súper rápido. Y luego estira la pierna otra vez y va frenando. Entonces, este concepto es fundamental. Vean el giro ahí. La pierna está muy alejada, por eso tiene un momento de inercia relativamente grande y su rapidez de giro es relativamente pequeña en ese caso. Luego la encoge y gira mucho más rápido. Esto es pura física. De hecho, hace muchos años yo llevé un curso optativo que se llamó Física de la Música y el Lenguaje. Y es impresionante. La física está metida en todo lado. En la música, en el baile. Si saben bailar merengue o salsa y aplican mejor la física, bailaría más rico todavía. Y bueno, X, no quiero ver ese chamaco. Entonces, quedó claro, ¿verdad? Esa es la conservación de la cantidad de movimiento angular. Entonces, ustedes van a hacer este problema de tarea y necesito que lo terminen y lo tengan hecho de aquí a la próxima clase. La próxima clase es de repaso, pero yo siempre les hago todo y no sé hasta qué punto eso les ha hecho mal. Siento que les ha hecho daño que yo les haga todos los problemas todo el tiempo. Este lo hacen ustedes solitos. A partir de ya, yo voy a terminar la clase aquí y ustedes le van a dedicar mínimo media hora a este ejercicio. Lo van a terminar, lo van a hacer. Y cuando lo tengan listo, mandan toda la solución aquí al grupito de WhatsApp donde siempre estoy con ustedes como el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, hagan ustedes solitos este problema. Lo desarrollan bien claramente y cuando tengan la solución, la mandan al grupo de WhatsApp y ahí voy a estar con ustedes. ¿Tienen alguna consulta? Les voy a dar nada más un tip por acá. Estas mancuernas pueden considerarlas como si fueran partículas, como si fueran objetos puntuales. Entonces, la cantidad de movimiento angular de este sistema va a ser todo el profesor, que tiene su propia cantidad de movimiento angular, pero también cada mancuerna por separado, trátenla como si fueran partículas por separado. Y recuerden que para las partículas debemos utilizar, o es mejor utilizar, la otra definición de la cantidad de movimiento angular, esta que está aquí. Esta para la cantidad de movimiento angular para partículas. R por P. O sea, R por M por V por el seno del ángulo, si fuera el caso, ¿verdad? Pueden usar esa que está ahí e incluso también podrían utilizar, o tal vez va a ser necesario que utilicen esta otra. Solo recuerden, hay dos ecuaciones para la cantidad de movimiento angular. I por omega, pero también R cruz P. Incluso la pueden hacer los dos, digamos. Pueden hacerlo todo también con I por omega, con esta misma que está aquí. Nada más recordando que el momento de inercia para partículas, ¿cómo calculamos el momento de inercia para partículas? Para cosas pequeñitas. MR cuadrado. Exacto, ¿verdad? M por R cuadrado. Usen eso para las mancuernas, ¿de acuerdo? Profe, Sí. y yo lo podría hacer teniendo la masa del profe y las mancuernas, digamos, haciéndolo. Ah, no, ya lo vi, ya vi que con ese momento de inercia MR cuadrado sí sale ya. Sí, él tiene un momento de inercia propio de su cuerpo cuando tiene los brazos extendidos y su propio cuerpo tiene otro momento de inercia cuando pega los brazos, ¿verdad? Pero aparte del momento de inercia, el profe, está el momento de inercia individual de las mancuernas, que va a ser igual porque hay simetría y las mancuernas pesan lo mismo. Pero las mancuernas recuerden tratarlas como objetos pequeños. A la hora de considerar su momento de inercia, trátenla como partículas. Calculen así el momento de inercia. ¿Otra consulta?
Hay una manita levantada Y de... si le puedo preguntar algo después, es que es nada que ver con esto, profe. No, aproveche ya, pregúnteme una vez. Bueno, que si se acuerda lo que el compañero dijo de los cuerpos celestes, ¿Qué cosa? de la forma, digamos. Eso tiene que ver algo con el equilibrio hidrostático. Sí, también, todo eso está súper relacionado. Ah, Cualquier forma de equilibrio está relacionada con estabilidad, siempre. Pero la principal razón por la cual los objetos en el universo tienden a ser simétricos, esféricos o circulares es por un asunto de atracción gravitacional. Toda la masa jala por todos los lados, por todos los lugares, se termina compactando y haciendo una forma más o menos simétrica, homogénea y esférica. Eso sí, es la lo- gravedad lo atrae para adentro y la presión hacia afuera y así se equilibra, digamos. Ahí se va equilibrando, exactamente. Sí. Pura vida, profe. Bueno, con mucho gusto. Pónganle a hacer ese ejercicio. Tienen media hora. Recuerden todos, todos y cada uno y cada una y cada une. Mande la solución, ¿de acuerdo? Nos vemos, chaito. Chao, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Adiós, profe. buenas tardes. Gracias. Gracias, profe. Buenas. Gracias, profe. Gusto.